Y ahora sí, ya estamos con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, director de P4Q. Nunca le insistimos tanto a un entrevistado para que venga y en la misma proporción estamos agradecidos con él por haber venido. Gracias por estar. Por supuesto, ¿Cómo va? bienvenido. El gusto de ustedes. Sí, Efectivamente. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves a Milei en esta nueva etapa después del 26 de octubre? Hoy decíamos, hoy dijo Milei en una entrevista que va a sostener el esquema de bandas de las bandas actuales hasta el 2027, es decir, está diciendo no voy a devaluar nunca. ¿Y cómo se compatibiliza eso con la necesidad o no, si es que vos quizás no lo considerás una necesidad, de acumular reservas? Bueno, a ver, post elecciones hay, me parece, bastante claros dos cambios en Milei. Hay un cambio en lo político que es bastante evidente, la idea de coalition building, lo llamó Bessent, digamos, ir un poco más al consenso y no confrontar todo el tiempo. En la parte económica empieza a haber, como pasó varias veces con esta administración, una ambigüedad entre algo que yo creo que hoy es un requerimiento ya de Estados Unidos, ni siquiera del Fondo Monetario Internacional, ni siquiera de los mandriles locales, digamos, y lo que el presidente quiere, que eso lo sabemos bastante claramente. ¿Por qué te digo esto? Milei dio una entrevista el lunes, si no me equivoco, con Pablo Rossi, no, perdón, con Antonio Laje, y Antonio Laje le preguntó si iba a acumular reservas, y él dijo, no, si yo bajo el riesgo país puedo tomar deuda y de esa manera lleno el Banco Central de dólares que me presta el mercado. Y el jueves, con Rossi, dijo, bueno, bajo ciertas circunstancias, si la demanda de dinero aumenta, podría acumular reservas, qué sé yo. Emitiendo pesos como contrapartida. Y hoy en la nota del Financial Times, ya ahí uno creo que empieza a ver la contradicción, que es que Milei cree que hay una dinámica en la cual puede acumular reservas sin presionar el tipo de cambio arriba de la banda. Y para que eso fuera cierto, deberían pasar, digamos, alguna de estas dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. Número uno, debería empezar a entrar una cantidad de dólares muy grande por inversión, cosa que hasta el momento Argentina ha tenido la dinámica inversa. O sea, en realidad, lo que vimos hasta ahora, salvo un caso, las compañías internacionales se van y son los argentinos los que las compran, con lo cual el flujo de dólares va desde Argentina hacia el exterior. Y dos, la demanda de dólares, que fue la más grande de la historia, digamos, en la previa electoral, debería caer. Si esas dos cosas pasaran, o sea, si la inversión te diera mucho más dólares y bajando la demanda te diera mucho más espacio, ese sobrante tal vez lo podría comprar el Banco Central. Me da la sensación, como arrancó el mercado después de las elecciones, que eso no es posible. Entonces yo creo que Milei hoy está presionado, ya no por el Fondo Monetario, que recuerden que este esquema originalmente era así. El esquema era entre 1.000 y 1.400, abriéndose 1% para arriba, 1% para abajo por mes, y ahí en ese medio Milei tenía que comprar reservas. Ahora, habiéndose tomado 6 meses para no hacer eso, con el dólar tan cerca del techo de la banda, mi impresión es que si el Banco Central se pone a comprar reservas, salvo cuestiones coyunturales, nosotros tenemos la hipótesis de que la semana pasada compró unos 70 millones de dólares, pero la pregunta es si puede comprar sistemáticamente reservas. Mi impresión es que a este tipo de cambio eso está muy difícil. ¿Vos crees que la demanda de los ahorristas se va a sostener en los mismos niveles o...? No, seguramente va a bajar porque todavía no tenemos los datos de octubre, pero en septiembre vimos 6.500 millones de dólares de demanda de ahorristas, que es un número demencial. O sea, para que se den una idea, porque uno a veces no termina de encastrar las magnitudes. O sea, en un mes nos compramos el superávit de vaca muerta de un año. Entonces, si Argentina tiene esos niveles de inestabilidad, no hay vaca muerta que aguante, vos tendrías que tener 12 vacas muertas solo para que los argentinos ahorráramos la plata que queremos ahorrar. Ahora, para la economía, obviamente si esa demanda siguiera a ese nivel sería gravísimo, pero ya es muy grave que, dado que esa demanda fue porque Milei iba a perder, esa era la idea que se había instalado en el mercado, es muy grave que no se revierta esa decisión. O sea, que el ahorrista no esté diciendo, uy, no, al final ganó, estoy súper optimista, se me fue el miedo, porque eso lo que demuestra es que el problema de esa demanda de dólares no era el riesgo político o el riesgo cuca, como se quiere decir, porque hoy el riesgo cuca es cero, si uno tomara la hipótesis del gobierno. Bueno, si el riesgo cuca fuera cero,
esos 6.500 millones de dólares se tendrían que volcar al mercado, venderse y reducir el tipo de cambio, o el Banco Central podría aprovechar para comprarlos. Al no pasar, mi impresión es que ya tenemos evidencia bastante clara de que el tipo de cambio está desalineado. Claro, Sí. sigue estando barato y lo compraron. Sí, el que lo compró dice, bueno, por ahí este mes pierdo 3% que puede ser la tasa de interés, por ahí el otro mes también, pero en algún momento hay un ajuste. Por eso digo que si me preguntás, yo hubiese aprovechado el envión que le dio la elección para en la primera semana anunciar una reconfiguración del esquema cambiario. Hoy Milei está anunciando un esquema cambiario que es, sigo con lo mismo. Entonces me parece que esto va a generar un problema a corto plazo. Yo te escuché a vos con Maxi Montenegro en la semana antes de la elección y se me encendió una lucecita, porque vos todos dábamos por descontado que después de la elección corregía y devaluaba. De hecho, las personas que salieron a comprar dólares masivamente daban por hecho que devaluaba. Sí. Y vos dijiste, ¿por qué? ¿Por No, qué lo haría claro. si no viene cambiando en ningún momento, en ninguna de las oportunidades que tuvo que cambiar, no cambió? ¿Por qué cambiaría? A ver, yo tengo como metodología de trabajo, me guste más o me guste menos, tomarme en serio al presidente. Digamos, y me parece que a veces en un gobierno que arranca con un anuncio de dolarización y hace lo que hace, a veces es difícil tomárselo en serio. Pero me parece que Milei ha puesto la economía al borde del precipicio varias veces como resultado de esa negativa a acumular reservas. A ver, cuando la economía de Milei empezó a hacer ruido, la primera vez fue en agosto de 2024. Se había perdido la competitividad cambiaria que había ganado Milei inicialmente con la devaluación, producto del cimbronazo inflacionario. El dólar paralelo en ese momento creo que valía 60% más que el oficial. Todos empezamos a decir, ¿cómo hace? Era un se viene, y ahí aparece el blanqueo. Cuando aparece el blanqueo, todos decimos, bueno, aprovechá, comprate esos dólares para que la próxima que tengas un tipo de cambio que luzca barato, no te comas el mismo cimbronazo. En vez de hacer eso, Milei tiene la primera negativa para comprar dólares, y en el mercado se instala el rumor, por primera vez, que en realidad el equipo económico decía compremos dólares y Milei no. La segunda vez que pasa lo mismo, pero ya hay mucha evidencia de que había un acuerdo inicial de comprar dólares que Milei revierte a último minuto, es con el acuerdo con el fondo. Que si ustedes leen las 120 páginas del acuerdo, cada media carilla dice hay que comprar dólares. Y esos documentos no es que lo escribe unilateralmente el fondo, es un documento que se escribe generando un consenso entre el Ministerio de Economía del país y el fondo. Entonces, yo lo ponía en estos términos. Un estadista, para mí, es una persona que cuando no necesita hacer una corrección, la hace, porque está pensando 5 pasos para adelante. Ahora, al mismo tiempo, miro a Latinoamérica, casi te diría que los emergentes tienen esa característica, nunca había un presidente que gane y después devalúe. Porque la victoria muchas veces confunde al político. Y entonces Milei, que suele dar la vida por tener razón, puede haber dicho, ¿vieron? Son todos mandriles. No había que devaluar. De hecho, la gente votó no devaluar. Entonces, hoy creo que estamos en ese problema. Les confieso algo. Cuando nosotros tuvimos que hacer los escenarios macroeconómicos para este trimestre, teníamos la hipótesis de que Estados Unidos nos rescataba contra un condicionamiento de hacer los deberes el día después de la elección, y ahí el árbol de decisión se nos abría en hace los deberes, no hace los deberes. Él gana y no hace los deberes, nosotros en chiste en la oficina lo llamábamos el escenario de la quinta flota en el Río de la Plata. O sea, como Trump diciendo, te dije que corrijas. Y yo creo que hoy en las declaraciones de Milei pasa eso. Hay una declaración libertaria, no voy a comprar reservas, y después hay una declaración del presidente que tiene un acuerdo con Trump, que dice, sí, voy a comprar reservas. Y el mercado empieza a estar nervioso por ese zigzagueo del presidente. Metámonos en la lógica de Milei. Él dice, bueno, los pagos de deuda que tengo que hacer los voy a hacer pidiendo más guita, más deuda, voy a rolear la deuda y puedo sostener este nivel de tipo de cambio. ¿Qué consecuencias negativas nos trae eso? A ver, voy sobre el final con eso, pero un cachito antes. Yo le concedo a Milei
que él tiene un problema del cual él formó parte, pero ahora le toca estar del lado del que sufre ese problema, que es el riesgo político. Porque hace mucho en Argentina que la mejor estrategia para ganar una elección es moverle la mesa al que gobierna. Digo, me tocó a mí que Macri, también Scioli, nos moviera la mesa diciendo le vamos a pagar el 100% de los fondos buitres, entonces eso inhibía las posibilidades de negociación del gobierno saliente. Alberto le movió la mesa a Macri cuando dijo voy a pagar las jubilaciones con las LEVAX, y Milei le movió la mesa a Alberto cuando dijo el peso es excremento, no renueven los plazos fijos. Si vos vas a una elección y del otro lado te dicen no voy a pagar la deuda con el FMI, no voy a pagar la deuda con los bonistas y voy a cobrar un impuesto a la fuga de capitales, por supuesto la gente va a comprar dólares. Si vos tenés esos niveles de inestabilidad política, que son un dato, está mal, pero es un dato, lo que deberías hacer es copiar al país que tiene un mayor nivel de inestabilidad política que Argentina y sin embargo económicamente es muy sólido, que es un país que el equipo económico muchas veces pone ejemplo, que es Perú. Ustedes saben que en Perú cada 6 meses voltean un presidente, lo meten preso, se suicida, qué sé yo. La economía no se mueve, el riesgo país no se mueve, el dólar no se mueve. ¿Por qué? Perú tiene en el mercado emitidos 40.000 millones de dólares de deuda. Tiene guardados en el Banco Central 80.000. O sea, tiene 2 veces guardado lo que debe. Como le puede pasar a cualquier cliente de un banco. Si vos vas a un banco y decís, mira, yo tengo 2 millones de dólares guardados. El banco te dice, perfecto, tome 40 tarjetas de crédito, úselas como quiera. El mercado financiero internacional funciona igual. Argentina tiene en el mercado 120.000 millones de dólares de deuda. Y en el Banco Central, contando el desembolso con el fondo, tiene 4.000. Entonces, si vos tenés niveles de inestabilidad política como los que sufre Milei, como los que sufrió Alberto, como los que sufrió Macri, como los que sufrió Cristina, pero además tenés un Banco Central vacío, bueno, ahí tenés el combo de lo que te pasa. Si arriba de eso querés sostener el dólar en estos niveles, pasa, me parece algo muy sencillo. Los ganadores son aquellos sectores que no necesitan del dólar para competir. Y ahí hay 2, los recursos naturales y los servicios. Los servicios por definición, porque vos no podés competir, no es que Argentina importa peluqueros, digamos, por poner el ejemplo clásico. El problema que tienen esos sectores es que algunos pueden ser muy buenos proveedores de dólares, hay otros servicios que te pueden comer muchos dólares, porque vos sabés que cuando un argentino se va al exterior, en realidad lo que está haciendo es importar un servicio. Pero el problema es que no te generan empleo. Entonces, a mí me parece que mi interpretación del resultado electoral es que la gente dijo, bueno, al margen de que probablemente no vio una oferta convincente del lado de la oposición, creo que la gente le compró a Milei que, bueno, primero es bajar la inflación sufriendo un montón y después llega el momento de crecer. Y me parece que el problema de este esquema de tipo de cambio y superávit fiscal a estos niveles probablemente te deje la inflación acá, no mucho más abajo, pero te va a costar mucho crecer en términos que se note. En términos que vos digas, che, en Córdoba, en vez de tener 20.000 empleos menos en el sector privado, no, tenés una línea más en alguna automotriz, que hoy está al revés, están suspendiendo, bajando personal. Así que a mí me parece que la segunda mitad del mandato de Milei, insisto, si volvemos al esquema de no compro reservas, se quedan las bandas, etcétera, vamos a hablar de lo que hablamos siempre en 2 meses. Pero ponerle que salgamos de eso y Milei reflexione y compre reservas, creo que la segunda mitad del mandato va a tener un desafío muy grande al lado del empleo y yo por ahora no veo ningún atisbo de solución a eso. Quiero volver al ejemplo de Perú, porque Milei tranquilamente te podría decir, yo me comí una de las corridas más grandes de la Argentina y sobreviví, sin reservas. Sobrevivió con reservas infinitas, porque consiguió que lo rescatara Estados Unidos. Pero yo digo esto, a ver, vos estás en la playa, te metés al mar, hay bandera roja, cada economista de la Argentina sostiene una bandera roja, no te metas en ese mar. Te estás ahogando, llega un bañero, te rescata y vos decís, ¿vieron? Tenía razón. No, flaco, te rescataron. A Dios gracias, porque si no hubiésemos puesto el dólar en cualquier lado. Ahora, insisto, si vos me decís, mira, el rescate que le hizo Estados Unidos a Milei, a Argentina, es un rescate país-país, es, como dice Malamud, una invitación al desarrollo,
Yo era, bueno, ok, entonces 1500 funciona de tipo de cambio. ¿En serio alguien puede pensar que Trump y Milei son dos personas que pueden hacer un acuerdo de Estado? Independientemente si Trump tiene reelección, si le va bien en la de medio término. Trump es un tipo que un viernes a la tarde hizo que la acción de Starbucks cayera 70% porque dijo que iba a cortar la importación de café de Colombia, y el domingo a la noche lo llamó a Petro y le dijo, era un chiste, hablemos. Y el lunes la acción de Starbucks valía 15% más. Entonces yo no me pondría en manos de un rescatista que un día te dice, toma el salvavidas, el otro día te lo saca, el otro día te usa para hablar con Lula. Cuando empieza a hablar con Lula dice, bueno, no sé si me sirve tanto. A mí me parece que es ponernos en manos de un rescate muy inestable. Ojo, bienvenido al rescate, y yo lo usaría para subirme a eso y justamente acumular reservas, que es la manera de tener tu propio salvavidas. Voy al revés. A 10.000 pies de altura, una política razonable en la región. Superávit fiscal y acumulación de reservas. Bueno, Milei tiene la mitad y la otra mitad no. Entonces, la verdad que lo que le falta para tener una política económica normal es un punto muy importante, y está como un perro con un hueso, obstinado a no hacerlo. Ahora, para acumular reservas hay que devaluar. Sí, Y devaluar tiene costos altísimos también. sí. ¿Y cómo los No devaluar atenuás? tiene el costo de que cuando llegas a una elección tenés hace 9 meses la economía en una recesión. Entonces no es que uno elige entre ser feliz o cortarse las dos piernas, uno elige el mal menor. Yo creo que en este escenario, donde esa debilidad estructural que tiene el Banco Central te pone al borde de una crisis todo el tiempo. Digamos, la verdad que si el mercado estuviera un poco más lejos de la elección, porque hoy obviamente sigue la inercia del resultado electoral, y te pasa lo que le pasó a Trump en las 2-3 elecciones que hubo en Estados Unidos, particularmente en la de Nueva York, probablemente hoy nosotros estaríamos sufriendo, con el riesgo país subiendo, porque el mercado que va a decir, che, es una mala señal para Trump, que tiene una elección de medio término, que si la pierde es Pato Rengo, y si es Pato Rengo no sé si va a seguir rescatando a Argentina. Entonces, me parece que tenés que elegir entre un mal menor. Con la economía abierta como la tiene Argentina, con el ajuste fiscal que hizo Milei y con la recesión que hay, es probable que una devaluación no tenga el traslado a precios que ha tenido en el pasado. No por las buenas razones, pero es un dato de la realidad. Entonces, la verdad que el momento adecuado para corregir el tipo de cambio es ahora, por esto que acabo de decir, y por la inercia política, porque lo pongo al revés. Imagínate que Milei hubiese perdido por 10. Yo lo que estaría diciendo ahora es, no se te ocurra devaluar. Poné un cepo y generar un acuerdo político que te permita llegar a 2027 sin una crisis institucional. Ahora, tenés la oportunidad desde el punto de vista político, tenés la oportunidad desde el punto de vista económico por las malas razones. Bueno, obstinarse con 1.500 y un esquema de bandas que es francamente horripilante. Me parece que es un error no forzado. Vos hablas mucho de Milei, pero ¿qué responsabilidad le asignas al equipo económico? A ver, a mí me parece que el equipo económico se enfrenta con lo que se enfrenta a cualquier equipo económico en Argentina, que es que los presidentes, para mí, leen bien a la sociedad. La sociedad en Argentina es muy ansiosa, porque el fracaso económico reiterado la pone ansiosa. Ansiosa, digo, hay gente que dice, che, yo estoy comiendo arroz hace 6 meses, arreglame esto. Y entonces la política tiene una tentación cortoplacista. Creo que nadie entra a la función pública con la inocencia de decir, no, la verdad que el presidente es un técnico, o al revés, el presidente me va a dejar la economía a mi libre albedrío porque es un tema técnico. Ahora, después vos como equipo económico tenés que medir cuando la verdad que la decisión política te trastoca tu programa. Yo creo que el problema que está teniendo el equipo económico, y lo digo con la experiencia de haber hablado con 3 presidentes en mi vida, es que vos con un presidente tenés 2 nos. El tercero es la renuncia. Entonces me parece que el problema fue, che, vino el blanqueo, compremos reservas, presidente, no. Viene el Fondo Monetario, ahora sí, presidente, compremos reservas, no. Bueno, no creo que ahora el equipo económico le esté diciendo compremos reservas. O renuncia o se adecua a este esquema de bandas.
Estoy especulando, pero me parece que es bastante claro que puede estar esa tensión. Y después creo que hay un problema, no juzgo al equipo económico porque a todos nos ha pasado en mayor o menor medida, que es cuando vos confundís tu lugar técnico con un rol político. Y me parece que ahí el ministro puede tener la tentación de decir, bueno, le voy a generar a la oposición una grave derrota, les voy a mostrar que se puede vivir con el dólar 1.500. O les voy a demostrar que no voy a devaluar antes de la elección, voy a poner la tasa de interés en 150%. La verdad que a la oposición le demostrás que ganaste la pelea. Después mataste a la mitad de las pymes. O sea, pusiste el rechazo de cheques en máximos históricos, sacando la pandemia, si quieren no comparamos con pandemia, pero me parece una mala idea. Hoy la incobrabilidad en créditos en hogares también está en máximos no históricos, pero en niveles muy preocupantes. Y eso es por un equipo económico que quiere decirnos a nosotros mandriles. Me parece un costo medio alto para ganar una discusión de chicanas en Twitter. Yo últimamente veo al equipo económico muy así. Yo entiendo que van a carajo y hacen cosas que nos da que nos da vergüenza ajena. Bueno, yo iba al patio de las Palmeras y gritaba, digamos, por ahí quedaba un poquito más diluido porque no era streaming. Obviamente cada espacio político tiene su manera de demostrar lealtades, pero vos después te tenés que sentar con un banco y convencerlo de que no vas a devaluar. Entonces es difícil un equipo económico que gritó a coro el dólar flota y después lo tuvo a Bessent diciendo no, lo pongo acá, con el dedo. Pero bueno, son costos. Yo creo que el problema es que para mí hay un Caputo hasta el compracampeón y un Caputo después del compracampeón. Y a todos nos ha pasado. Yo un día en la gestión dije, el dólar está tranquilo, y el otro día devaluamos 25 centavos y parafraseando a alguien de la política, el problema no es devaluar, el problema es la cara de tonto que le queda al ministro, digamos. Entonces me parece que hay un Caputo hasta ahí. Creo que el Caputo del acuerdo con Estados Unidos, del salvataje, tiene como una nueva oportunidad. Pero insisto, cada vez que lo escucho a Milei diciendo no voy a comprar reservas, me da la impresión de que por ahí dentro de 6 meses vamos a mirar para atrás y vamos a decir cómo pudo cometer ese error no forzado. Otra vez. Viste que hay otra interpretación de las elecciones que es decir, bueno, ¿qué querés? Si enfrente el gobierno no tiene nada. Y más allá de discutir lo que esté pasando internamente en el peronismo, me interesa tu mirada acerca de cuál es el programa alternativo a esto. ¿Cómo salimos de esta situación súper difícil sin hacer lo que está haciendo Milei? No creo que el peronismo tenga ese programa alternativo porque me parece que si no lo estaríamos escuchando. Independientemente que haya gente con buenas ideas, estoy diciendo algo desde el punto de vista político. O sea, no veo a nadie diciendo, conduciendo el peronismo a decir el programa es este. Perdón, una interrupción sobre eso. Vos fuiste viceministro de Kicillof. Yo supongo, no es un tipo que no debe tener en la cabeza un programa económico. Quizás no lo explicita, pero conociendo... Estoy de acuerdo con eso, pero no me parece que la mejor estrategia para el gobernador de la provincia de Buenos Aires sea plantear un programa económico alternativo en una elección de medio término. O sea, me parece que ahí creo que es bastante explícito que la campaña de Axel es este modelo lastima a los bonaerenses y ese tipo de retórica. Pero me parece que hay un grave problema y ahora que estamos todos mirando lo exótico de la elección de Nueva York, yo creo que, abusándonos un poco de las analogías, pero creo que la elección de Nueva York le enseña mucho digamos, del centro para la izquierda en la Argentina. ¿Por qué? Porque obviamente el tipo es un alcalde, entonces tiene que gestionar sin la capacidad de emitir moneda, o sea, no tiene una moneda neoyorquina. Bueno, el problema de Argentina es que tampoco tenés una moneda. Entonces a veces tendrías que en realidad pensar más como un intendente o como un gobernador que como un presidente de un país. ¿Qué diferencia un gobierno de centro izquierda a un gobierno de centro derecha? Que si vos querés que la gente esté mejor, tenés que cambiar la distribución del ingreso. Y en ese cambio en la distribución del ingreso, tenés que siempre estar, digamos, sopesando que por supuesto que le querés cobrar más impuestos a los que más tienen, para redistribuirlos a los que menos tienen. Pero si en ese apriete te pasás de rosca, los que más tienen se van.
Acá se van a Uruguay, en Nueva York se van a Florida, que tiene impuestos corporativos y personales mucho más baratos, y post pandemia hay un éxodo de empresas y millonarios a Florida, que es un desafío para Nueva York. De hecho, ahora que vinieron hace poquito, hoy el JP Morgan emplea más personas en Texas que en Nueva York. Y en Nueva York acaba de inaugurar un edificio para 20.000 empleados. Entonces creo que el peronismo debería aprender de esa experiencia, decir, bueno, ok, nosotros creemos que hay que hacer un ajuste fiscal cuando te quedas sin dólares, pero creemos que la distribución de ese ajuste fiscal, o sea, cómo repartís esos pesos y contrapesos, debería ser sustantivamente distinta que Milei. Entonces, para mí ahí ya hay un punto. El segundo punto, donde creo que hay un montón para construir, porque Milei tiene un vacío absoluto, es en el punto de la política industrial. O sea, Milei lo que dice es, che, ahí donde tenemos una bendición, métanle, y nada más. Y el tercer punto, que me parece obsceno, que no haya voces articulando una propuesta, es en materia de reforma laboral. O sea, me parece que, y además, a veces siento que, no sé, que parece que es llevar un cohete a la luna, una reforma laboral progresista. O sea, no sé, yo quisiera la CGT pidiendo licencia paternal. O sea, licencia para el padre por 30, 60 días, lo que sea. Quisiera la CGT diciendo, che, si tenés un hijo, tenés que tener el espacio para llevarlo y traerlo al médico. O quisiera la CGT diciendo, copiemos el modelo de empleo de plataformas que tiene el Reino Unido. Insisto, no Noruega. El Reino Unido, que creó una categoría de empleado de plataformas, que no es la misma categoría de empleado de empresa. Bueno, ese vacío, si vos lo dejás, en política siempre se dice que los vacíos se llenan. Digamos, si vos dejás un vacío, te lo llena otro. Me parece que hoy tenés un triunvirato de la CGT y yo, que lo hago por razones profesionales, sigo las declaraciones de los representantes de esos triunviratos y le preguntan cuál es la propuesta de reforma laboral y la respuesta es, y bueno, es un tema complejo. Y lo peor, no me parece que sea muy complejo. Y por último, creo que el progresismo debería tener una propuesta para bajar la informalidad laboral sin cerrar compañías, que es lo más complejo. ¿Cuál podría ser? ¿O por dónde debería ir? No, yo creo que yo soy muy promotor de los esquemas de palo y zanahoria. O sea, yo creo que tenés que tener un palo para combatir la informalidad, que es, alguna vez ya lo he dicho y lo he escrito en varios lugares, yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1.000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención, como yo soy agente de retención en mi compañía, o como una estación de servicios agente de retención del impuesto a la transferencia de combustible. Ahora, si vos haces eso y el comercio que dice, pucha, vienen todos los consumidores ahora con medios de pago digitales, me tengo que formalizar, y vos no le das un esquema impositivo más laxo, lo fundís. Entonces vamos a tener kioscos que pagan con criptomonedas, que cobran y pagan con criptomonedas. Entonces el palo es el impuesto al efectivo, la zanahoria es un monotributo empresarial. Son impuestos sencillo, bajo, que no sea los niveles de tributación que puede tener una compañía grande, de manera tal de que se pueda formalizar, barato y que le convenga formalizarse. Insisto, me parece un pecado no estar hablando de estas cosas, porque Milei tiene su reforma laboral, tiene su reforma impositiva y tiene su reforma previsional en la cabeza, y lo único que uno, no, o sea, yo estoy mayoritariamente en desacuerdo, pero lo único de lo que no se lo puede acusar es de no tener un programa. Claro. Y perdón, la última, creo que el progresismo tiene que tener una propuesta
de reconfiguración del sistema de seguridad social de la Argentina. Reforma previsional. Sí, no, de la seguridad social. Porque tenemos un híbrido en el que nunca nos terminemos de discutir cuánto gastamos en infancia, cuánto gastamos en adultos mayores y cómo nos ponemos de acuerdo los argentinos si ese esquema redistribuye el ingreso o replica la desigualdad que hay cuando vos sos activo. Porque si el jubilado cobra según lo que aportó, eso es, fuiste trabajador rico, sos jubilado rico, fuiste trabajador pobre, sos jubilado pobre. En general los sistemas de seguridad social están pensados para homogeneizar. Argentina tiene un engendro producto de la convivencia del ex régimen de las AFJP con un esquema solidario. Y nadie ha querido discutir eso. Lo único que hicimos fue decir, ¿no tenés jubilación? Adentro. Y no discutimos más nada. Me parece que ahí también hay que... Y gastamos más en los viejos que en los niños. Y gastamos más en los viejos que en los niños. Yo tengo mis críticas ahí. Creo que hay razones para explicar eso. Porque en general los niños no trabajan y tienen adultos a cargo. Entonces es bastante... Hay alguien que va a estar atendiendo. Hay alguien que tiene un ingreso que lo está sustentando. Me parece que ahí hay muchas veces algo medio encubierto de querer nivelar para abajo. Volviendo sobre el tema de formalizar y de la formalización, los dos grandes empleos o grupos de trabajadores no formalizados son la construcción y empleadas de casas particulares. Sí. ¿Cómo haces con eso? Bueno, dos cosas. Mira, un punto interesante. En construcción existe el esquema de mochila en vez de indemnización. Y es uno de los sectores que más informalidad tienen. Y desde que existe la mochila, estadísticamente hablando, la informalidad no cayó. Debería ser una enseñanza para entender que la mochila no nos va a cambiar en nada. Mochila es esto que va aportando el empleador a todos un los meses, fondo y cuando te despide... Sí, que la otra vez Sturzenegger se quejaba en idea de que él ya lo puso optativo y nadie lo toma. Nadie lo toma porque está mal. Y creo que el problema de Sturzenegger es que en su vida pagó un sueldo. Porque lo que hace ese esquema es encarecer al trabajador. O sea, yo en mi compañía, si en vez de tener el sistema que tengo, le digo a mis empleados, che, arrancamos con mochila, me cuesta cada uno 7% más. Todos los meses. Y yo tengo una compañía con muy baja rotación. Entonces, a diferencia que si una vez despedís a uno sin causa... Exacto. Entonces, creo que ahí hay un problema. Segundo, ojalá que el que está armando la reforma laboral ahora para el gobierno de Milei no sea el mismo que armó la reforma laboral que ya se votó y que hoy entre decreto, ley bases, qué sé yo, está vigente, porque en un pedido de acceso a la información pública el gobierno tuvo que explicar que esa reforma laboral generó un blanqueo del 0,3% de los trabajadores en la Argentina. Entonces, mi impresión, deberíamos estar discutiendo algunas otras cosas. Empleadas de casas particulares. Voy a decir cosas desagradables. Palo y zanahoria. La zanahoria ya está. Hoy es baratísimo blanquear a una empleada de casa particular. Hay un esquema que es sencillo, barato, digamos, eficiente, etcétera. Bueno, la policía del trabajo después de la reforma de Menem está en manos de las provincias. No está en manos de nación, ¿sí? Yo creo que lo único que tendría que pasar es que, por ejemplo, uno podría hacer inspecciones laborales en los barrios cerrados. Pues si vos te parás en la puerta de cualquier barrio cerrado y ves que entran 150 personas a las 8 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, no parece que vivan en ese barrio cerrado. De hecho, probablemente entren caminando y se vayan a tomar un colectivo a 2 cuadras del country. Entonces, mi impresión es que si ya tenés la zanahoria, lo que falta es la pata de inspección y de control. Porque, insisto, si no, un día vamos a decir, mirá, la verdad que la gente no para en los semáforos. Bueno, no le hagamos multa, porque tampoco es tan grave. O sea, si tenés... Estamos cerca de... Bueno, pero lo que digo es eso, o reformás la norma, porque decís, mirá, el esquema de incentivos está mal, es muy caro blanquear una empleada de casa particular, etcétera. O si la norma está bien, te la tomás en serio y la fiscalizás. Digo esto sin ser inocente, o sea, no me parece que un gobierno libertario vaya a tomar ese tipo... No, está bien, pero tenés que tener una propuesta para dar la discusión. Sí, totalmente, y de vuelta, yo creo que esta idea de que viste, el Estado no sirve para nada y hay que achicarlo y de esa manera todo es más eficiente,
yo no sé si están familiarizados con el caso, pero el único experimento libertario en serio que hubo en el mundo es en un pueblito muy chiquito de Estados Unidos, donde ganaron la intendencia, digamos, redujeron mucho los servicios municipales y terminó pasando que como nadie recolectaba la basura, tuvieron una invasión de osos, que como había comida en la calle. Bueno, no sé si se dieron cuenta que este Ministerio de Modernización, Eficientización, Motosierra, logró hacer una cosa increíble, que es que no tengamos chapa patente. Sí. Documentos también están tardando, sí. Ah, mira. Pero, o sea, hay un gobierno meritocrático, eficiente, libertario, que no logra hacer chapa patentes. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que aparezca una empresa que diga, che, yo vendo chapa patente más barato que Casa de Moneda? Probablemente. ¿Qué harías con la deuda? ¿En qué sentido? Pagarla. Como todo país serio. Claro. Bueno, hay gente, hay dirigentes del peronismo que dicen, es impagable. Mira, yo creo que de vuelta, cuando vos haces política económica, muchas veces la moral te juega de manera ambigua. Yo podría decir, mira, el acuerdo con el fondo claramente tiene un tinte político. Sí, no hay duda, es obsceno. Sí. Por segunda vez, hecho por la misma persona, Donald Trump, al mismo ministro Caputo. Bueno, desconozcamos el acuerdo con el fondo. Consecuencia, el Rego País va a valer 4.000 puntos básicos, la gente va a empezar a comprar dólares, el dólar se va a ir a 5.000 y la pobreza se va a ir al 70%. Entonces, la deuda con el fondo tiene un componente político absolutamente injusto, inmoral, sí. ¿Cómo lo trataría? De una manera un poco más inteligente que gritar Yankees go home. La deuda con el sector privado de Argentina, particularmente respecto del tamaño de Argentina, es muy baja. El problema es que es impagable porque vos el Banco Central lo tenés vacío. Entonces me parece que habría que pensar estos esquemas de una manera un poco más integral. O sea, hoy Argentina, digamos, si vos lo comparás con cualquier país malo de la región, debería tener no menos de 100.000 millones de dólares de reservas. Si vos tuvieras 100.000 millones de dólares de reservas, te aseguro que el acuerdo con el fondo sería muchísimo más manejable. Ahora, si vos tenés 4.000 millones de dólares de reservas y el día que asumís decís no le pago al fondo, vas a durar 14 segundos. Entonces las políticas tipo estudiantina me asustan. Me parece que habría que tener una propuesta muchísimo más articulada y que, insisto, ok, suponete que vos decís, che, el acuerdo con el fondo tuvo un componente político, quiero negociarlo políticamente. Bueno, el principal accionista es Estados Unidos. Entonces, si querés ganarle a Estados Unidos al directorio del fondo, tendrías que estar haciendo una rosca con China, Alemania, Japón, que en cuanto hables con Alemania te va a pedir un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, etcétera. Entonces, me parece que para hacer campaña está bien decir no hay que pagar la deuda, hay que emitir plata y seamos todos felices. Cualquier persona que pasó por un cargo público, cualquier persona que tenga aspiraciones de ser un hombre de Estado, me parece que no se le pueden caer las palabras de esa manera. En cuanto al equilibrio fiscal, Milei logró equilibrio fiscal llevando adelante un ajuste feroz, echó a 60.000 empleados públicos, le recortó el salario a todos los que quedaron. ¿Vos mantendrías el equilibrio fiscal? Mirá, partiendo de este punto. te lo contesto en dos partes. Primero, hace poquito que estamos todos discutiendo que necesitamos una story. Sí. Acá. Vos podrías, según Nathan, de este lado del río Bravo. Sos ¿no? candidato a hacer Astori. Sí. ¿Saben cuál fue la principal reforma fiscal de Danilo Astori en Uruguay? Poner un impuesto a las ganancias razonable para las personas. Lo que acá denominamos impuesto a las ganancias, allá se denomina impuesto a los ingresos. Argentina tuvo dos anti-Astoris. Milei y Massa, que en el único punto donde estuvieron de acuerdo fue en eliminar el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando... Milei después cambia igual porque lo repone. Bueno, cuando uno mira hoy el superávit fiscal que tiene Argentina, el primer punto es que nos estamos haciendo trampa al solitario. Porque si uno contempla los intereses que paga
que paga la deuda que tiene el Tesoro, ese superávit fiscal es un poco mentiroso. Un poco no, es mentiroso. De hecho, para el propio fondo tenemos un déficit de 1,5 puntos, digamos, bien medido, computando los intereses como hay que computarlos. Yo mantendría ese superávit fiscal cambiando su composición. Por ejemplo, modificando el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, recuperando el impuesto a los bienes personales con una alícuota muy pequeña. Y por seguro, eliminando 3/4 partes de los gastos tributarios que hoy hay en esquemas de incentivos que ya no tienen absolutamente ningún sentido y que la única razón por la cual existen es por la capacidad de lobby de sus beneficiarios. Y vas reponiendo algunos gastos que se dejaron de hacer, Sí, obra claro. pública. Sí, claro. Sí, a ver, Argentina tiene 2 puntos de gasto tributario y 0 de obra pública. Entonces, por lo menos deberías eliminar 1 punto de gasto tributario y recuperar 1 punto de obra pública. Argentina, invirtiendo 1 punto del PBI en obra pública, en 5 años no vamos a poder circular por las rutas. Pero invirtiendo 0 como Milei, ya hoy no podemos circular por las rutas. Entonces, un punto, y de vuelta, Macri tuvo 1 punto de obra pública el año que tuvo déficit 0 en 2019. No es que estoy trayendo una propuesta de ultraizquierda. Pero para eso, como para hacer una tortilla, digamos, hay que romper huevos. O sea, no es que lo vas a hacer y todos te van a aplaudir y todos te van a felicitar. Y paradójicamente a veces es más fácil bajarle el sueldo a 6 millones de jubilados que tocarle los incentivos a 3 empresas. ¿La pasaste bien? No, pero le puse garra. ¿No volverías? A esta hora no. Por favor. No, a esta hora no. Con lo bien Si que van te a las tratan. 9 de la mañana, encantado. Hacemos una primera mañana y lo invitamos. Sí, encantado. Gracias por